Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos durante esta emisión. El análisis de la noticia está listo. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Sandy. Llegando aquí precisamente a lo que es la mitad de este mes de marzo. El tiempo avanza inexorablemente y nosotros aquí completamente en vivo en A la Medida por TN23, listos para tres análisis que, bueno, cada cual se vuelve más duro. Empezamos con lo relativo a la tragedia allá de los migrantes guatemaltecos en Comitancillo, San Marcos. Le mostraremos entonces, para iniciar esta nota, que nuestro equipo periodístico ha trabajado del panorama y los momentos difíciles que vivieron los pobladores en Comitancillo. Iniciamos. El proyecto de apoyo que fue impulsado por el presidente estadounidense Joe Biden influiría positivamente en las exportaciones nacionales y en un aumento en el envío de remesas. A criterio de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, el empleo también se elevaría, con lo que se requeriría mayor mano de obra. Uno, del lado del ingreso de divisas. Dos, del lado del aumento de las exportaciones, porque Guatemala exporta bienes de consumo en Estados Unidos, tanto desde el sector textil como los productos tradicionales de Guatemala. Entonces se prevé que haya una mayor demanda de bienes que el país exporta y a su vez un incremento en el empleo. Entonces todo esto se traduce en ingresos de divisas por exportaciones de productos guatemaltecos, también porque parte de estos ingresos los van a recibir familias guatemaltecas que residen legalmente o están naturalizados ya con ciudadanía estadounidense en Estados Unidos y con mayor empleo, que también se traduce en más empleo para guatemaltecos migrantes que viven actualmente en Estados Unidos. A la fecha, las exportaciones nacionales a los Estados Unidos superan el 30%, mientras que para este año se proyecta un ingreso de remesas superior a los 12.000 millones de dólares. El problema de lo que estamos hablando en este caso, con lo que sucedió con los migrantes de Comitancillo, San Marcos, pero al final de cuentas con los migrantes de cualquier parte del país, se puede resumir en una palabra que parece simple, es pobreza, pero esto conlleva un contexto social muy grande, Sandy. Sin duda alguna, Julio. Vamos a analizar entonces la situación de Comitancillo, y Comitancillo se convierte en una muestra, Julio, de la situación que están viviendo también otros municipios, otras aldeas, otras comunidades en nuestro país. Así que, ¿qué te parece entonces si arrancamos con esas características que hacen que la gente en Comitancillo no quiere estar ahí, sí, pero no por querer, sino por no tener las oportunidades para salir adelante? Claro, un municipio con 60% de pobreza no te puede ofrecer ninguna otra alternativa más que tratar de huir. Vamos a ver entonces estos datos ahí en pantalla, por favor, para que todos pasemos al análisis. Comitancillo, municipio del departamento de San Marcos, tiene 59.489 habitantes. Esto según el censo que se realizó por el INE en el 2018, Sandy. De ellos, 28.700 son hombres y 30.000 son mujeres. Ahora, es un municipio con una población muy joven. Dos grandes grupos etarios resaltan: los jóvenes entre 15 y 29 años, 15.800 según el censo. Además se contabilizan 14.800 personas entre los 30 y los 64 años. La mayoría de la población habla MAM y habla español, pero Comitancillo San Marcos es más que estos datos, es más que estos números. Es un conjunto de personas que viven, como te digo, en una pobreza o pobreza extrema, de la cual no pueden salir, en la cual realmente no tienen la oportunidad de desarrollarse integralmente como personas, con sistemas, al final de cuentas, precarios en lo educativo, en la salud y, por supuesto, con sistemas absolutamente inexistentes en este caso, no solo para esto, sino que para poder encontrar un trabajo digno, para poder encontrar una oportunidad. Por eso la migración se vuelve la mejor opción, ya sea hacia la ciudad capital, pero aquí vemos que en la ciudad capital tampoco existe esa posibilidad, y es por eso, Sandy, que se hace tan atractivo ir a buscar ese denominado sueño americano. Totalmente, Julio. Ese es el interés entonces de por qué migrar a pesar de los peligros que existen. Porque, miremos, en las noticias nosotros damos a conocer los riesgos que enfrentan todas las personas que cruzan o que pretenden cruzar la frontera, Julio, para llegar a Estados Unidos. La gente que se va normalmente sabe lo que va a enfrentar y aún así deciden arriesgarse. ¿Por qué?
porque la situación es tan difícil que o mueren de hambre aquí o mueren en el intento por buscar una posibilidad económica para ayudar a su familia y ellos poder cumplir sus metas también. Entonces, es un riesgo que van a tomar, donde no a todos les toca la misma situación, pero es una ruleta rusa, te diría al final. Es una ruleta rusa y deciden arriesgar, es decir, tomar el riesgo de probablemente no llegar, tomar el riesgo de endeudarse aún más, claro, tomar el riesgo de morir, que es un riesgo real que ya estamos viendo. La situación realmente del tejido social guatemalteco lo vemos reflejado hoy en el caso de Comitancillo San Marcos. ¿Por qué? Por esta masacre que cuesta la vida de 16 guatemaltecos, 13 de ellos originarios de este municipio al final de cuentas, pero que también, Sandy, nos desnuda lo que es la realidad de la Guatemala rural, de la Guatemala en que vivimos. Y ni siquiera te diría yo, fíjate, Sandy, de la Guatemala rural. Aquí en la misma área urbana de la ciudad capital y de cualquier casco urbano, en los 22 departamentos podemos ver asentamientos, podemos ver una profunda pobreza, podemos ver una tremenda desolación y una gran desesperanza. Entonces, no estamos haciendo algo concreto para cambiar esas condiciones esenciales de vida y para que los índices de desarrollo humano vayan mejorando, aunque sea de a poquito, poco a poco, pero de manera sostenible año con año. Al contrario, la pobreza cada vez es más grande, la pobreza extrema sigue creciendo, la desnutrición pasa a ser una desnutrición aguda o desnutrición crónica y bueno, aquí tenemos el resultado de la situación social. Totalmente, Julio. Y es que mira, cuando vemos los niveles de pobreza que existen en Comitancillo, lo vemos marcado entonces también por el nivel de desnutrición que registra en su población, donde aquí hay un alto porcentaje, Julio, de casos de desnutrición. Entonces esto lo que ve es las pocas posibilidades de poder contar con la alimentación que es básica, y aunado a eso también enfrentarse a un contexto donde la economía nacional también se ha visto afectada, Julio, por la pandemia del COVID-19. Imagínate, sumarle un factor más. ¿Cómo no va a querer migrar la gente? ¿Cómo no va a querer luchar por un futuro mejor, no? Ahora, por supuesto, Sandy, la gran pregunta aquí es, ¿cuántos comitancillos más hay? Es decir, traducido bajo el nombre de cualquiera de los otros 340 municipios que son en total en Guatemala, estamos quitando Comitancillo, entonces, ¿cuántos más hay? ¿Será que esta situación en alguno de nuestros municipios es inexistente? Difícilmente, Sandy, porque la pobreza en nuestros países del Triángulo Norte se ha ido agudizando. Por supuesto, lo que tú dices, la pandemia del COVID-19, que en el año 2020 vino a pegar muy duro a la economía nacional, pues obviamente agudiza todavía más esa situación. Y esto lo vamos a ver reflejado inclusive en el tercero de nuestros temas, donde por si fuere poco, ¿verdad? Y ya adelantándonos un poquito, ya el tema de los hospitales en la parte esta, donde están los enfermos intensivos, más delicados, está completamente saturado. Ahora, a esto agreguémosle una situación, Sandy, es decir, el hecho de que en Guatemala no estamos creando las oportunidades de trabajo, no estamos creando las oportunidades de desarrollo y tampoco estamos creando las oportunidades de inversión, con lo cual ligamos el segundo tema también, porque si no hay certeza jurídica, que es algo que tanto hemos hablado acá, y cuando hablamos de la certeza jurídica es el tema, por ejemplo, de las cortes, de las impugnaciones, de que no se cambia, de que la justicia aquí no se cree y no hay seguridad, bueno, empezamos a tener esta serie de factores que lo que hacen es crear tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta desilusión, y la migración va a ser muy difícil realmente de poder frenarla. Totalmente. A pesar de esta gran tragedia. Estoy seguro que ahorita muchos jóvenes guatemaltecos, adultos, hombres y mujeres, querrán como única esperanza tratar de llegar a Estados Unidos. Y lo que resta es encomendarse a Dios, Julio. Literalmente. Muchos hacen eso. Pero mira, quiero que vayamos con otros datos, porque también un factor que tiene, una de las características que tiene Comitancillo es que dependen mucho de la agricultura. Claro, como muchos de los municipios de nuestra Guatemala profunda, la Guatemala rural. Este municipio, es decir, Comitancillo San Marcos, se ve marcado por una pobreza y por una gran falta de oportunidades. El trabajo en el campo es la principal fuente de trabajo y es un trabajo muy duro. Ganando, imagínense ustedes, unos 50 quetzales al día en largas jornadas cuando hay trabajo, porque hay jornadas en las cuales ni siquiera eso. La mayoría de jóvenes se ven forzados a decidir entre el trabajo sembrando maíz o migrar a los Estados Unidos. No sorprende que la mayoría de jóvenes vea la migración como única opción real, y esto es realmente desolador.
Guatemala está perdiendo las oportunidades de desarrollo, de crecimiento, porque estamos perdiendo de una u otra manera a nuestra juventud. Decimos que los jóvenes son el futuro de un país, en muchos casos son el presente. Pero mira, es una niñez que crece con desnutrición, es una niñez que crece con desesperanza, es una niñez que si logra avanzar y trascender a ya una adolescencia, jóvenes, sobre todo ese grupo etario que llega hasta los 29 años, es aquí donde vemos la falta no solo de oportunidades que ya mencionamos, la falta de una política real que venga y que pueda crear, por ejemplo, Sandy, oportunidades de emprendimiento. Yo estoy seguro que ahí en Comitancillo, San Marcos, hay muchos jóvenes que son buenos para un montón de cosas, de oficios, de artesanías, de otras situaciones, pero ¿dónde van a encontrar alguien que pueda confiar en ellos y que este trabajo se vea remunerado, ya sea aquí en Guatemala o en el extranjero, porque también se podría manejar ese tipo de comercio? Pero si no hay alguien que te dé una política real, que sea sustentable, pero que sea también sostenible con dinero, porque de lo contrario es solo la teoría, pues entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué se debe mejorar en Comitancillo, Julio? Aparte de estas oportunidades y aparte entonces de este apoyo también para que los pobladores, pues bueno, se atrevan a invertir, a emprender, porque creo que al final hace falta, ¿no?, apoyo. Así es. Llama mucho la atención el caso precisamente que tú me preguntas, ¿qué hace falta en Comitancillo, San Marcos? Para responderlo en una palabra, hace falta todo, pero entonces aquí lo primero que hay que hacer es reconocer lo mal que se está. Comitancillo, San Marcos es uno de los municipios de ese gran departamento, de los departamentos más poblados de Guatemala, pero es uno de los municipios también que demuestra uno de los mayores índices de pobreza. Si hay pobreza es porque falta realmente todo. ¿Qué tenemos que apostar allí? Primero, como Estado y como sociedad. Bueno, que lleguen las oportunidades. ¿Qué oportunidades? Me preguntarás. Oportunidades, por ejemplo, de salud, porque es que estos son los departamentos, los lugares, los municipios, donde cada 10 minutos que estamos aquí analizando en A la Medida nace 1 o 2 nuevos niños. Esto hay que frenarlo, ¿verdad? Porque no están las condiciones sociales en este momento para que estos niños vengan a Guatemala. Educación en todo sentido, educación sexual, planificación, ese plan de vida. Pero ¿qué plan de vida le vas a dar a alguien si después no existen las oportunidades específicas de trabajo? Es a estos lugares donde la descentralización, no solo de los servicios del Estado, la descentralización del trabajo debe de llegar. Pero ¿quién va a querer invertir en un lugar como este? Al menos en las condiciones actuales, muy pocas personas. Por ello, el caso de Comitancillo, que lo que necesita es inversión, que lo que necesita es una inyección, no solo de ideas, sino que económico, se vuelve en este momento tan difícil. Hay algunos proyectos que funcionan, Julio, y que sería de analizar entonces si se puede implementar en Comitancillo. Lo hemos hablado, de hecho, sí. Las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, definitivamente. Unir esfuerzos para buscar entonces producir una cooperativa más agrícola, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo. Exportar o Así vender es. a otros lugares donde se pueda ir unificando. Bueno, yo tengo tantos quintales de maíz, los uno y nos vamos en masa, ¿no? Nos vamos a vender más producto. Al final, Así ayudándose entre la comunidad, pero también quién orienta a estos pobladores, quién les da el apoyo. Eso Los es lo que insumos, las ideas, Exacto. el apoyo económico, el capital semilla. Aquí la situación es bien importante, pero una esperanza. Así como está Comitancillo, San Marcos, así en aquella década de los 50s y 60s estaba Singapur, un país pobre, corrupto y casi medieval. Quiere decir que sí se puede cambiar. Singapur hoy por hoy termina siendo la quinta economía a nivel mundial. Lo que pasa es de que es un proceso de transformación profundo y que no abarca solo Comitancillo, abarca todo el departamento de San Marcos y abarca los 22 departamentos del país, pero hay que iniciarlo. Entonces, la mejor ayuda que hoy por hoy se puede dar es si hay cooperación internacional, aquí es donde debe verse la cooperación internacional. Si está la situación de aquellas ONGs que defienden los derechos humanos de los guatemaltecos, ahí en Comitancillo, San Marcos, tienen un campo muy fértil, entre otros municipios, para ir y a apostar su trabajo allí en cuanto a que no sea solo dinero para ustedes, sino que también inversión. Y por supuesto, el Estado de Guatemala crear las condiciones que se necesitan de atraer esa inversión tan necesaria para hacer lo propio. Por supuesto, también, Sandy, disculpa, y lo último sería el gobierno local, el gobierno municipal, que Tiene conoce gran de mejor manera responsabilidad. Comitancillo, tiene un papel protagónico. Definitivamente.
Bueno, estas son las conclusiones del caso y sobre todo entonces aunando al tema de la certeza jurídica que ya habíamos adelantado. Así es. Lo queremos invitar para que siga con nosotros porque después del corte que haremos en este momento hablaremos de eso, cómo está la integración de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, hay algunos inconvenientes ahí para la integración que lo analizaremos al regresar. Mira, yo ya no sé qué decir porque viendo que ya vamos para 17 meses que no se cambió la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones, este tema me preocupa, pero analicémoslo cuando regresemos. Mientras tanto, vamos a la pausa y recuerde que nosotros somos a la medida. Precisamente, Sandy, esta es de las cosas que no me gusta decir, pero es que lo dijimos ya en varios análisis, que eventualmente íbamos a esperar una serie de amparos ante estas nominaciones o designaciones, para decirlo de mejor manera, ante las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. Antes de empezar también a hacer este análisis, hemos de aclarar una situación. Hay 5 cuerpos nominadores de magistrados de Corte de Constitucionalidad, titulares y suplentes, pero 3 de ellos no pueden impugnarse, ¿verdad? Si no, esto sería también una feria loca en cuanto a impugnaciones. Y me refiero a los 3 poderes del Estado. Las designaciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no, y las 2 que sí pueden ser impugnadas. La que me parece al final de cuentas más democrática, que es la del Colegio de Abogados y Notarios, donde se hace una votación dentro del Pleno. Exacto. Esa ya fue impugnada y fue impugnada también la del Consejo Superior Universitario. Esto ya pone en vilo y ya pone en riesgo el hecho de que efectivamente este 14 de abril se vaya a dar el cambio de la Corte de Constitucionalidad, y ese sí debe ser un temor, porque si hablamos en el anterior tema de qué necesita Comitancillo San Marcos, qué necesita Guatemala, en primer lugar es certeza jurídica para poder atraer la inversión y el desarrollo, y aquí no la tenemos. Ese es el riesgo que se corre, Julio, en este momento. Veamos los escenarios que se tienen. Sí. Uno es que se resuelva antes de la toma de posesión de los magistrados, o que se llegue la fecha y se quede entonces en suspenso. ¿Y qué pasaría en ese caso, en el peor de los escenarios? A ver, aquí yo quiero ser bien enfático en algo que usted, que ya se está volviendo un conocedor de la ley grande, sobre todo de la Constitución, es bien claro. Los plazos legales, que son plazos en este caso constitucionales, como el de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, significa una cosa: son plazos perentorios, quiere decir son plazos máximos, no pueden sobrepasarse. Entiendo, ¿verdad?, que estas situaciones, lo que están sucediendo, es para atrasar el hecho de que puedan tomar posesión las Cortes. Un mal precedente ya, y eso siempre lo hemos dicho, Sandy, el precedente de estos casi 16 meses ya, en los cuales la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones no tomaron posesión. ¿Quién sabe si haya sido con hecho pensado precisamente para normalizar algo que no es normal y venir y hacer lo mismo con la Corte de Constitucionalidad? Lo mejor que debe de pasar en este momento es que esos recursos, que para variar, Sandy, para variar, son amparos, te lo repito una y otra vez, yo creo que estás de acuerdo conmigo, al igual que los televidentes, se necesita urgentemente una reforma constitucional en el tema de justicia, inclusive una reforma que lleve precisamente a la aplicación del amparo, porque ya no puede ser un juego para todo esto, porque aquí no hay seriedad, no hay certeza jurídica, no hay Estado de Derecho. Al final los amparos se usan como una estrategia, Julio, sí, para que dar largas a temas, o para, pues bueno, no se hizo lo que yo quería, entonces interpongo un amparo, ¿no? Y no debería ser así, pierde al final el objetivo por el cual fue creado, Julio. Pero mira, creo que al final los magistrados actuales deben ser muy responsables en poder darle prioridad a este tema, porque se trata de la integración de esta Corte. Tenemos ahora, entonces la pregunta es, ¿les conviene? Es que al final, Julio, yo creo que la población se va cansando y aunque vayan haciendo su voluntad, yo creo que en un momento la población también va a manifestar entonces su inconformidad, ¿no? Bravo, Sandy. Aquí no es de que convenga o no convenga, aquí es cuestión de ley, es cuestión legal. Así que a tener resoluciones apegadas a derecho y no a intereses de todo tipo. Vamos con datos, ¿te parece, Sandy? Vamos. Muy bien, por favor, ahí los tiene usted en pantalla. Y es que escuche lo siguiente: los 5 cuerpos electorales y nominadores de magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad ya han hecho sus designaciones para ello.
Estos son la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Ejecutivo, Sandy. La próxima Corte de Constitucionalidad, al menos en la teoría, porque aquí en Guatemala ya no se sabe, tomará posesión el 14 de abril del presente año para cumplir con su periodo constitucional 2021-2026. Recalco esto, periodo constitucional. Un dato a destacar es que de los actuales 5 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad, 3 de ellos lograron ser reelectos para un nuevo mandato. Pero aquí la situación trasciende a más. Es decir, yo creo que la cuestión en Guatemala está pintada en algo que tenemos que entender. Estamos, señoras y señores, para aquellos que no lo hayan querido ver, en un conflicto de cuarta generación en su máxima expresión. ¿Qué es eso? La guerra asimétrica. ¿De qué se trata? De esto, de desestabilizar precisamente el ordenamiento jurídico, el ordenamiento estatal, el Estado de Derecho de un país, en la cual hay una polarización tremenda, en la cual los intereses que son ideológicos, que son políticos, al final de cuentas, se traducen en una situación que ha creado precisamente, Sandy, una fragilidad del sistema de justicia que está completamente colapsado y por los suelos, y en donde lo peor que puede ir pasando, que es el no respetar la Constitución por el mismo máximo tribunal que está orientado a hacer lo que es la Corte de Constitucionalidad y que ha incidido con sus resoluciones en que no haya un recambio también amparado en plazos constitucionales de la Corte Suprema, que de Suprema solo tiene el nombre porque ya se le quitó lo Suprema a la Corte de Constitucionalidad. Esto es dramático, Sandy, porque entonces estamos frente a lo que hemos dado en llamar aquí en la medida una dictadura constitucional, pero también la Constitución dice que si alguien está dando una resolución que no es apegada a derecho y que sobre todo no es apegada a la propia Constitución, pues entonces realmente es una resolución inválida. Aquí creo que ha faltado esa situación, esa madurez, ese conocimiento y el hacer caso a la Constitución. Del 151 al 154 se nos dice que igual en el artículo 5 constitucional el poder le pertenece al pueblo y nadie está obligado a acatar órdenes que son abiertamente ilegales. Julio, cuando hablamos entonces de que las Cortes, Sala de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia ya lleva más de un año en que no se da una claridad, en que no se decide qué va a pasar, en que pues no se ha realizado la elección finalmente, sumándole el posible escenario que la Corte de Constitucionalidad pase una situación similar, ¿cómo deja al país? No hablemos solo a una Corte, sino al país. Bueno, yo te diría que nos deja primero en un gran ridículo, aunque no lo querramos ver aquí a nivel nacional, a nivel mundial, pero por sobre todo fuera de eso, ¿verdad? Nos deja en un estado de situación y de vulnerabilidad ante el Estado de Derecho que está roto, ante la Constitución que está violentada y ante las leyes de nuestro país que no se cumplen. Vamos con más datos. Adelante. Por favor, entonces, ahí los tiene nuestra producción para que usted los vea y sigamos con el análisis. Es importante destacar que según la Constitución Política de la República de Guatemala, los magistrados que tomarán posesión en la Corte de Constitucionalidad deben de ser designados y electos 60 días antes, lo cual ya ocurrió. Esto precisamente ya fue cumplido, pero la existencia de amparos causa incertidumbre en un proceso que no tendría que tenerlo. Le guste o no le guste, a quien le guste ya están designados y ya están seleccionados los próximos magistrados. Ahora, esto quizás se está haciendo para entrampar, tal y como era previsible, la designación, la toma de posesión de la próxima Corte de Constitucionalidad. Esto derivado al colapso en el sistema de elección de cortes. Aquí recalcamos una vez más, es un sistema de justicia que en Guatemala, aunque no lo querramos ver, llegó ya a su colapso total. Esto parece, ojalá de verdad que se pueda pues resolver esta situación, que al menos en una corte se logre tener el resultado y cumplir con los plazos que ya se han establecido, Julio. Ojalá, por el bien del país. Aquí ya no es momento de pensar a lo individual, sino a lo colectivo. El país necesita recuperar esa certeza jurídica y que de poco a poco también se vayan resolviendo otros procesos, como lo hemos mencionado ya con las Cortes. Así es que esperamos y hacemos el llamado de verdad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que le den prioridad a este asunto, puedan resolver los amparos y que den pues posesión a quienes han sido electos
Bravo. por los diferentes órganos o en este caso entidades que tienen la facultad de hacerlo. En otras ocasiones, y ya para concluir, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en horas han resuelto estos amparos. Hoy no tienen excusa para no hacerlo, sobre todo que se trata de cumplir con el recambio constitucional de esta Corte de Constitucionalidad. Es más, lo dijimos ya, 3 de los actuales magistrados van a ser reelectos, así que esto es prioridad. Pero bueno, ahí lo tenemos. Concluimos este tema y el que viene a continuación de la pausa, hombre, se vuelve dramático, Sandy. Así es, la situación del COVID-19, cómo está en el país, está crítico el tema hospitalario, lo vamos a estar analizando después de la pausa. Así es, así que si usted está planificando su Semana Santa, primero escuche este tema y después veamos qué planes tiene. No cambie porque nosotros somos a la medida. En el número de casos por COVID-19 provocó que la ocupación de camas en hospitales nacionales y temporales superara el 100%. Los centros asistenciales con más demanda son el temporal de Quetzaltenango con un 162% de ocupación, el Hospital Regional de Quetzaltenango con el 130%, el Hospital General San Juan de Dios con el 113% y el Hospital Temporal del Parque de la Industria con un 100% de ocupación de camas. La mayoría de casos atendidos en estos centros son severos, según el monitoreo médico. Realmente es preocupante, aquí tenemos casos severos, creemos que los casos severos están llegando tardíamente a los servicios, aquí es importante llamar a la atención y a la reflexión de la población para que acudan a los servicios en el momento en que tienen algún síntoma o alguna persona en la que han estado cerca y es positivo, principalmente a todas aquellas personas mayores o a las que no son tan mayores pero tienen algún problema de salud crónico. Se contabilizan 6.578 personas fallecidas a causa de la pandemia y para prevenir que los decesos continúen, en los recientes días se logró la vacunación de al menos 31.000 personas que trabajan en la primera línea contra el COVID-19. Esta cantidad incluye a 2.970 comadronas. Se tiene previsto que la primera fase de vacunación termine el último día de marzo para iniciar con la segunda fase e inmunizar a personas mayores de 70 años. En la segunda fase, que es el grupo de personas mayores, como ustedes ven ahí, nos hemos colocado como meta iniciarlo en el mes de abril. Ya tenemos toda la logística preparada. Esta es una logística diferente porque es personal de la población en general que va a acudir a servicios especializados de vacunación. Durante la segunda fase de vacunación se prevé inmunizar en la primera parte a 795.523 personas y en la segunda serán adultos de 50 a 69 años con un total de 1.723.705 personas. Bueno, aquí hay una situación muy interesante, Sandy. Probablemente en las últimas semanas, por toda la coyuntura nacional, no hemos hablado del COVID-19, pero hoy es importante hacerlo simple y sencillamente por una situación. Estamos ya a muy pocos días, ¿verdad?, de que venga la Semana Santa. Hemos notado todos de una manera general un relajamiento que es bien evidente en todo lugar que tú vas, en los mercados, en la calle, en los centros comerciales, en cualquier sitio, por parte de la población en general de Guatemala. Pero por eso es bueno evidenciar y es oportuno hacerlo este tema. Más del 100% de ocupación prácticamente en todos los hospitales que tratan el tema del COVID-19 y sobre todo en los temas de los pacientes que están graves por la enfermedad. Esta es la realidad que se está viviendo en nuestro país, por eso es de que no tenemos que relajarnos con las medidas de seguridad, Julio. La bioseguridad debe estar en cada aspecto, sin duda alguna, y si queremos entonces disfrutar de esas medidas que se han ido aperturando, de esa libertad que se nos ha ido dando, tenemos que continuar cuidándonos, porque si no vamos a regresar al encierro. Yo creo que eso nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere, y ahora tenemos que
orientarnos en una disyuntiva bastante difícil, porque entendemos la parte económica, entendemos la reactivación del trabajo, entendemos el golpe que ha sufrido Guatemala en general y sobre todo el sector turístico, pero ante esta Semana Santa que se avecina, ¿qué es lo más conveniente, lo más prudente y lo mejor para hacer para el bien común de la población guatemalteca? Realmente el motivar el turismo interno y que los guatemaltecos puedan ir a conocer varios de los destinos tan lindos que tiene nuestro país, o en todo caso motivar nuevamente el quedarse en casa por pura protección personal y por protección, por ende, también del núcleo familiar. Esto es lo difícil en este instante. Los números por el momento no son alentadores. Bastante difícil la situación, Julio. Mira, aquí caemos entonces en un análisis que las autoridades deberán hacer, ¿no? Y que algunos indican, bueno, ¿qué pasa? ¿Recuperación económica y recuperación del turismo nacional o recuperación entonces de la salud? Así es. El encierro, hablamos en esta ocasión. Yo creo que es bien difícil, Julio, porque mira, muchos de los operadores de turismo, muchos de los centros turísticos del país ven la oportunidad ahora. Ven la oportunidad, se vieron afectados también durante varios meses. Así están es. capacitándose, Julio. La Es verdad correcto. que muchos están Tomando cumpliendo medidas. con las medidas de bioseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces el visitante es el que no las quiere cumplir. Sí, y es que veíamos, por ejemplo, ahí sí que valga la redundancia el ejemplo de fin de año, ¿no? Cuando las playas estaban saturadas para ese 31 de diciembre y sin el distanciamiento social, sin las mascarillas, sin nada de eso. Entonces, no hay ninguna garantía de que esto no vuelva a pasar. Lo que sí es lo que analizábamos el otro día, es decir, podemos decir no estamos tan mal, 6.400 personas más o menos han perdido la vida a causa del COVID-19 dentro de un universo de 18 o 20 millones de personas, no parece tan malo, sí, pero recordemos lo otro, 120 millones de personas que son en Japón y ellos han perdido como 1.500 más, 8.000 personas aproximadamente, quiere decir que no nos ha ido tan bien. No, vamos con algunos datos, ¿te parece? Me parece muy bien, Sandy, así que veámoslos por favor con la ayuda de la producción allí en pantalla. Varios hospitales han superado el 100% de ocupación en el área de intensivo, como el Hospital Temporal del Parque de la Industria, el San Juan de Dios, el de Quetzaltenango, y el temporal también de Quetzaltenango para efectos de COVID-19. El Roosevelt, Sololá, Chiquimula, pues ya se encuentran bastante cerca de llegar a esa máxima ocupación. Y es lo que nos preocupa porque estamos hablando de un 60% de ocupación en estos últimos 3 hospitales cuando estamos en un periodo en el cual, honestamente, Sandy, honestamente, la gente no solo se ha empezado a relajar, sino que pareciera ser que el COVID-19 es tema del pasado. Ya apenas la semana recién pasada estábamos rememorando el primer caso que vino aquí a Guatemala y los estragos que esto ha causado. Usted seguramente en casa conoce a algún familiar, alguna persona, algún amigo, algún trabajador, a alguien cercano de alguna manera que no solo fue afectado por el COVID-19 en este último año, sino que probablemente haya perdido la vida. Nosotros lo decíamos, fuera de muchas personas que aquí lo fuimos analizando, aquí mismo en TN23 sufrimos la baja de uno de los grandes decanos de la información, como es don Carlos Azurdia, que a causa de esta enfermedad, pues murió, una de las víctimas más, ¿no? Así es, Julio. Por eso también, ¿qué esperamos nosotros para hacer caso? De verdad. Yo sé que en un momento puede incomodar la mascarilla, pero es lo que nos puede proteger, porque somos egoístas a veces y no estamos cuidando a los demás también. Si yo me cuido, cuidamos a las otras personas, es parte de nuestra responsabilidad individual. Porque para exigir somos buenos, pero para aportar nosotros... Ahí es exactamente. lo difícil, ¿no? A veces nos preguntamos, quisiéramos hacer más porque vemos que el personal médico está trabajando incansablemente también para combatir esta enfermedad, para atender a todas las personas, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cuidarnos. Podemos seguir las medidas de bioseguridad, pero a veces hasta molesta, ¿no? El hecho de que le digan, póngase bien la mascarilla, utilice la mascarilla, cuando en realidad es una responsabilidad y sabemos que el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, todas estas medidas pueden reducir en gran manera los contagios, Julia. Entonces, así es, Sandy. Hay que ser más responsables. Más responsables. Hay estrés, sí. Hay cansancio, sí. Hay desesperación, sí. Hay aquella gana de querer volver a la normalidad antes, sí, pero no va a ser posible. Hay fatiga pandémica también, pero tenemos ante todo que tener mucha responsabilidad. Vamos a ver más datos. Adelante, Julio. Muy bien. Véalos usted allí, por favor, en la pantalla de TN23.
El Ministerio de Salud ha informado sobre un aumento en los casos positivos de COVID en los últimos días. Sandy, existe preocupación por lo que pudiera pasar en la ya muy próxima Semana Santa. Las aglomeraciones podrían definitivamente empeorar esta situación. Claramente el relajamiento de las medidas de prevención están detrás del reciente aumento de casos y la saturación de los intensivos. Recordemos evitar reuniones presenciales innecesarias y cuando no sea posible evitarlas, hacerlas en lugares ventilados o al aire libre, usando lo que tú decías, las medidas básicas fundamentales de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, pero por sobre todo teniendo la conciencia de que cuidándonos nosotros, en primera instancia cuidamos a nuestra familia y al cuidarnos nosotros y a nuestra familia, a la vez hacemos un trabajo tan importante que empezamos a cuidar al resto de la población. Pero cuando esto no pasa, y lo vemos día con día, las personas sin mascarilla, las aglomeraciones cada vez más grandes, o en todo caso la mascarilla como si fuera un sombrerito o como si fuera la famosa hamaca de papada, pues simple y sencillamente no sirve absolutamente de nada. Totalmente no, Julio. El análisis que se debe hacer para los próximos días va a estar difícil para las autoridades, sin duda alguna, porque tocamos un punto que en este momento, te diría, está complicado, la economía. La economía. Pero sobre todo también, ¿qué pesa más? ¿La economía, la salud? Es difícil, la verdad, Julio. Sabemos que todos queremos disfrutar de un descanso de la Semana Santa, pero si sigue en la situación así, no. Si usted no hace caso, porque... Mira, de verdad, es difícil a veces poder estar con personas necias que no quieren hacer caso, que se les dice, si no utilizan la mascarilla no pueden ingresar y bueno, se molestan, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo controlar esta situación? En los lugares privados, a lo mejor sí, pero ¿y en las playas públicas cómo lo hace? Si es el principal atractivo de la Semana Santa. Por supuesto. Entonces, yo creo que aquí está la situación en lo siguiente, la reflexión. Es decir, cuidémonos, porque lo peor que pudiera pasar ya a nivel nacional, a nivel personal para cada uno de nosotros, es que forzáramos por este descuido a un cierre, ya sea parcial, a un cierre total o a un cierre segmentado por municipios. La economía, las personas, la desesperación, el dinero, la producción, Guatemala en sí necesita que sigamos activos, pero ante una situación de un nuevo brote así a gran escala, no sé lo que podría pasar. Por eso, hoy fue oportuno que aquí en A la Medida hiciéramos este análisis. Totalmente. Concluimos entonces el tema y también recordándole, si usted tiene síntomas, debe visitar un lugar especial para que lo puedan detectar y para que le den tratamiento inmediato, porque muchos casos están llegando de forma tardía. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, no cambie porque nosotros somos A la Medida. La semana inició tras un periodo que empujó a las acciones a nivel récord. Los inversores parecen dejar de preocuparse por la inflación y se centran en una perspectiva económica positiva en Estados Unidos. Las acciones de empresas de tecnología recortaron algunas de sus pérdidas recientes ante un optimismo que se centra en los posibles beneficios de una reapertura posterior a la pandemia. Ya pasó más de un año desde que fue declarado el coronavirus como pandemia. A nivel mundial se han reportado más de 118 millones de casos y casi 3 millones de muertes. Hasta el momento se han administrado unas 316 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19. El impacto económico ha sido muy severo, sobre todo en el mercado laboral. Pese a los avances recientes, hay menos empleos ahora que hace un año. Las expectativas de una mejora económica muestran el impacto desigual de la pandemia. Muchas personas y empresas han prosperado y generado ganancias de gran manera en estos tiempos, mientras que otras han visto cómo sus ingresos se desvanecen y muchas más empresas se han visto obligadas a cerrar. Un año de pandemia también ha creado a héroes sorprendentes. Por ejemplo, la industria farmacéutica es popular, algo que podría deberse al rápido desarrollo de las vacunas. Según una última encuesta realizada en Estados Unidos, las farmacéuticas han pasado de ser vistas con malos ojos a ser una de las industrias más respetadas. Según la empresa Harris Poll, en enero 2020, solo el 32% de personas veían a la industria farmacéutica de forma positiva. En febrero, la cifra casi fue el doble, un 62%.
ahora regresamos acá a la información nacional de Guatemala. Le vamos a informar y a indicar cuál es el proceso que se sigue para estos niños, niñas y adolescentes que son retornados precisamente de los Estados Unidos mexicanos o de Estados Unidos, porque fueron niños migrantes que a su retorno encontraron inclusive una situación tan dramática como el de no poder tener un familiar para asignarlos, por lo cual fueron institucionalizados. Así que veamos entonces esta dramática información. Cada semana son retornados de México niños, niñas y adolescentes guatemaltecos que viajaban sin compañía de un adulto. Por ello, desde que inició la pandemia, también se adecuaron espacios para recibirlos y reunificarlos con sus familias. El espacio de este albergue con el fin de poder brindar atención a las niñas y a los niños. En ese sentido fueron atendidos alrededor de 4,000 niñas, niños y adolescentes durante el año pasado en este lugar, a quienes se les brindaba atención psicosocial, atención médica, atención primaria, básica primaria, la cual incluía hospedaje, alimentación, actividades recreativas, kits de higiene, kits de ropa, entre otras atenciones específicas. Actualmente, ¿cuántos niños tienen en las residencias que son guatemaltecos menores que viajaban no acompañados? Actualmente pues tenemos un aproximado de 15 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en espera del proceso de reunificación familiar. Para esta semana, ¿cuántos niños se espera que sean retornados? Para esta semana pues serán retornados alrededor de 80 niñas, niños y adolescentes provenientes de los Estados Unidos mexicanos. Cuando los menores son llevados a las residencias, se les practica hisopado y se tiene un tiempo de 72 horas para la reunificación con sus familias. Sin embargo, alrededor de 50 niños no se les localizó a algún familiar y pasaron al resguardo del sistema de protección de la Secretaría de Bienestar Social. En lo que va de la pandemia de COVID-19, son 4,000 menores guatemaltecos migrantes no acompañados los que han sido atendidos en residencias, la mayoría en Quetzaltenango. Hablemos de temas económicos ahora, porque la inversión en el país y también la facilidad que se pueda tener en el ingreso y egreso de productos en las aduanas podrían mejorar la situación económica nacional. Como parte de la reactivación económica tras el inicio de la pandemia, el Ministerio de Economía informó que durante los 2 primeros meses del año se logró un ingreso de $201 millones en inversión extranjera directa y la creación de 1.500 empleos directos. En febrero se tuvo el inicio de 5 nuevos proyectos en varios sectores económicos del país. En cuanto a los proyectos de febrero, corresponden a inversiones en los sectores de agroindustria y energía, y 3 proyectos de reinversión en segmentos de alimentos y bebidas, servicios de manufacturas como los snacks y los confites, que representan $60 millones y aproximadamente 400 empleos directos para Guatemala. La meta de inversión extranjera en Guatemala este año asciende a 1.200 millones de quetzales. Por este motivo, se buscan alianzas con otras naciones para crear acuerdos comerciales. En cuanto a comercio exterior, el país implementará la declaración anticipada para las mercancías originarias de Centroamérica, con lo que las declaraciones se realizarán de forma preliminar para agilizar los trámites aduaneros que anteriormente tardaban horas. Esto representará un descenso en el precio de productos básicos para el consumidor final. Este esfuerzo consiste en una primera etapa en que las declaraciones de mercancías deben transmitirse de forma anticipada en productos cuya internación no requieran de permisos arancelarios. Sin embargo, en una segunda etapa, a partir de junio, el proceso será obligatorio para todas las mercancías y se aplicará también en los puestos fronterizos integrados que existen en el Florido y Aguascalientes. El paso de vehículos pesados con mercancías se reducirá de 4 horas a 7 minutos, tanto en importación como en exportación. Ecuador, Israel y Corea son parte de los países con los que se espera crear alianza comercial en los próximos meses para fortalecer la reactivación económica de Guatemala tras la crisis generada por la pandemia el año pasado. Gracias por su sintonía. Mañana le esperamos a las 21 horas. Que descanse. Hasta mañana. Chao.